para eso voy a compartir pantalla con ustedes. Acá está. Bueno, bienvenidos a este práctico número 5. Vamos a comenzar por el problema 1. Y en el problema 1 dice, rellene, bueno, el título circuitos de corriente continua. Y el problema 1 dice, rellene el siguiente cuadro con el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica disipada en cada resistor. Bueno, noten ustedes que aquí hay un circuito formado por una batería de 50 voltios y 4 resistencias, cuyos valores pueden ustedes verlos en el circuito. Noten ustedes que tanto la resistencia R1, R2, R3 y R4, las 4 resistencias, se encuentran conectadas en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta de que están conectadas en paralelo? Bueno, miren, tomemos por ejemplo el extremo superior del circuito. Noten ustedes que todos los puntos que son los extremos de una de las resistencias, todos esos puntos están conectados por un cable conductor ideal. Por lo tanto, todos esos puntos están al mismo potencial. ¿Qué pasa con la parte del circuito que está por debajo de la batería, el otro extremo de la batería? También están conectados todos los puntos por un cable conductor ideal. De ahí es que están todos al mismo potencial. Y la diferencia de potencial que soporta cada una de las resistencias es igual a la diferencia de potencial de la batería, que en este caso es de 50 voltios. Entonces, cuando yo tenga que llenar el cuadro que se encuentra debajo del circuito y me pregunte el voltaje que soporta R1, R2, R3 y R4, y noten ustedes que el voltaje, dice voltaje en la primera fila, entre paréntesis B. B quiere decir que ese voltaje va a estar medido en voltios. Y entonces yo ya puedo llenar la primera fila poniendo en el cuadro donde dice R1, pongo 50, R2 50, R3 50 y R4 50. No tengo que poner 50 voltios porque ya estoy diciendo en la primera columna que el voltaje se va a medir en voltios. De ahí es que por estar conectadas todas las resistencias en paralelo, todas las resistencias soportan la misma tensión, que es igual a la tensión de la batería, 50 voltios. Vamos a la segunda fila, donde dice corriente. Noten ustedes que la corriente, entre paréntesis, dice MA. Eso significa miliamper. Un miliamper es igual a 10 a la menos 3 amperes. Un miliamper es igual a 10 a la menos 3 amperes. ¿Y cómo puedo hallar la corriente que va por cada resistencia? Bueno, vamos entonces ahora a calcular las corrientes. Recuerden que de la ley de Ohm, yo tengo que delta B es igual a I por R. Delta B es la tensión que soporta una resistencia, I es la corriente que circula por la resistencia y R es el valor de la resistencia eléctrica. De ahí resulta que puedo despejar que I es delta B sobre R y recordando que un miliamper es 10 a la menos 3 amperes, tengo que para la primera resistencia me dice que la tensión que soporta es 50 voltios y el valor de la resistencia R es 50 ohm. El cociente me va a dar 1 amper, pero yo lo tengo que escribir en miliamper. Por lo tanto, 1 amper es 1000 miliamper. ¿Qué pasa en la resistencia R2? La resistencia R2 soporta una tensión de 50 voltios, como sabíamos, dividido el valor de la resistencia, que es 1000 ohm.
Volt sobre amper, perdón, volt sobre ohm me da amper. Y esto, dividido el 1000 que está en el denominador, puedo escribirlo como 10 a la menos 3 en el numerador. De ahí es que voy a tener 10 a la menos 3 amper, que es un miliamper. Por lo tanto, I2 va a ser 50 miliamper. ¿Qué le pasa a la resistencia R3? Bueno, R3 tiene un valor de 3000 ohm. Esto lo puedo escribir como 50 tercios por 10 a la menos 3 amper, es decir, 16,6 miliamper. Y I4 no es otra cosa que 50 voltios dividido 10.000 ohm. Noten ustedes que 10.000 ohm lo puedo escribir como 10 por 1000. 1000 es 10 a la menos 3 en el numerador y 50 sobre 10 es 5. De ahí es que I4 es 5 miliamper. Así, resulta que la tabla que ustedes pueden ver acá dice R1 50 voltios dividido 1000 miliamper. R2 es 50 voltios y la corriente, como vimos, es 50 miliamper. R3 es 50 voltios y la corriente es 16,6 miliamper. En tanto que R4 también soporta, como las restantes resistencias, 50 voltios y su corriente es 5 miliamper. ¿Cómo? Y desde luego me dice, en la tercera fila, me dice potencia. Y entre paréntesis W. Recuerden que esa W representa la cantidad de watt, y watt no es otra cosa que joule por segundo. La potencia puedo calcularla aquí de dos maneras, como el producto de la corriente por la tensión, que también me va a dar en watt, pero recuerden que aquí, para calcularla en watt, la corriente la tengo que escribir en amper. O sea que en el primer caso habíamos dicho que la corriente era 1000 miliamper, es decir, 1 amper. Por lo tanto, en este caso el producto I por delta B es 50 por 1, me daría 50 watts. Y lo propio tienen que hacer con el resto de las resistencias. Esto es un trabajo que lo pueden hacer ustedes, es el producto del resultado de la primera fila con el de la segunda. Así que, como ven, en este ejercicio nosotros tuvimos que aplicar el concepto primero de arreglo en paralelo. Hay que recordar que en los arreglos en paralelo todas las resistencias tienen la misma tensión y esta tensión es igual, en este caso, a la tensión de la batería. De ahí, con este resultado, llenamos la primera fila. Y para llenar la segunda fila tuvimos que echar mano de la ley de Ohm. A través de una sencilla cuenta obtuvimos las corrientes. Y finalmente la potencia, recordar que es el producto de la corriente por la diferencia de tensión. Vamos al problema 2. El problema 2 en este caso nos habla de que dice sobre un resistor de 10 ohm se mantiene una corriente de 5 amperes durante 4 minutos. Y entonces pregunta, ¿cuántos coulomb y cuántos electrones pasan a través de la sección transversal del resistor en ese tiempo? Recuerden ustedes que nosotros habíamos definido a la corriente como la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección transversal de un conductor. Y no era otra cosa que delta Q sobre delta T. Bueno, de aquí resulta que si yo quiero saber la cantidad de carga que pasa por la sección transversal del conductor en un determinado tiempo, delta Q lo puedo escribir como I por delta T. Recuerden ustedes que la corriente, me dice el problema, son 5 amperes
Amper es la unidad, es coulomb por segundo. Por lo tanto, los 4 minutos tengo que escribirlos en segundos. Y recuerden ustedes que un minuto son 60 segundos, 4 minutos serán 240 segundos. De aquí es que el producto de la corriente por los 240 segundos me va a dar 1200 coulomb. Y ahora me pregunta cuántos electrones. Asume aquí que los portadores de carga en el material conductor en este resistor es debido a cargas negativas, a electrones. Y entonces me pregunta cuántos electrones. Bueno, recuerden ustedes que la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la 19 coulomb. Y ahí resulta que si yo quiero saber cuántos electrones voy a tener en 1200 coulomb, hago el cociente de 1200 coulomb dividido la carga de cada electrón. Esto me da 7,5 por 10 a la 21 electrones. No los debe llamar la atención esto, porque recuerden ustedes que este es un número que es más o menos 100 veces menor que el número de Avogadro. Recuerden que el número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿No? Y acá tenemos 10 a la 21 electrones. El número de portadores es del orden del número de Avogadro, no exactamente, pero sí el número de Avogadro. Bueno, con esto entonces hemos resuelto el problema 2. Y ahora nos vamos al problema 3. El problema 3 me dice el área de la sección transversal de un riel de acero de un tranvía es 7,1 pulgadas cuadradas. Y me pregunta, ¿cuál es la resistencia de 10 millas de riel? La resistencia del acero, la resistividad del acero, es 6 por 10 a la menos 7 ohm metro. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Recuerden que la resistencia la habíamos definido como la resistividad del material por la longitud dividido el área. Bueno, en este caso el área me la dan en pulgadas cuadradas, 7,1 pulgadas cuadradas. Si uno hace la conversión, encuentra que 7,1 pulgadas cuadradas son 45 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, porque recuerden que todas las unidades tienen que estar en el MKS. Por otra parte, la longitud, que son 10 millas, más o menos esto corresponde a 16.093 metros. Bueno, con estas dos magnitudes las reemplazamos, los valores de estas dos magnitudes las reemplazamos en la expresión de la resistencia, recordando que 10 a la menos 7 ohm metro es la resistividad, 10 a la menos 7. Noten ustedes que es una resistividad muy baja. Esta es característica, es una de las características que tienen la mayoría de los conductores. Tienen una resistividad muy baja. Y entonces encontramos que, después de hacer la cuenta, encontramos que esto es 357 por 10 a la menos 4 ohm. Es decir, 3,57 por 10 a la menos 2 ohm. Ustedes dirán, es una resistencia muy baja. Sí, efectivamente. Por eso a los conductores se los utiliza, bueno, en este caso por una cuestión más bien constructiva, se utiliza un riel de acero, pero en general la mayoría de los conductores, los cables conductores que nosotros estamos trabajando, tienen esta resistividad. Ustedes piensen que en casi 10 kilómetros, la resistividad es extremadamente baja. ¿Qué tiene de importante esto, que la resistividad es baja? Recuerden ustedes el efecto, ¿no?, el estudio energético que habíamos hecho de las resistencias eléctricas. Habíamos dicho que la resistencia eléctrica es
perdón, es un elemento disipativo de calor. Es decir, que toda la energía que entrega la batería a la resistencia, esta se va en forma de calor. Por eso que la resistencia es un elemento disipativo. Entonces, ¿qué ocurre? Si la resistencia es baja, recuerden que la resistencia, que la potencia es I cuadrado R, o sea que si la resistencia es baja, la disipación que va a tener esa resistencia también es baja, con lo cual voy a perder poca energía. Bueno, vamos al problema 4, y el problema 4 ya es un problema de un circuito donde noten ustedes tengo una resistencia R1 y R2 y una resistencia R3. Y debo llenar también un cuadro donde me piden las tensiones y las corrientes y la potencia en cada resistencia. Bueno, noten ustedes este circuito que ustedes ven. Lo primero que notamos al ver este circuito es que las resistencias R1 y R2 están en paralelo, puesto que sus extremos están conectados a través de cables conductores. Por lo tanto, la diferencia de tensión es cero. Es decir, que estas dos resistencias soportan la misma tensión, que no la conozco, pero R1 y R2 sí sé que están en paralelo. Bueno, acá en la parte A se observa R1 y R2 que están en paralelo. Esto quiere decir que estas dos resistencias pueden reducirse a una resistencia, que la llamamos R equivalente en paralelo. Así, el circuito que teníamos en la parte A se reduce al de la parte B, donde ahora tengo dos resistencias, R equivalente en paralelo y R3, conectadas a la misma batería. Noten ustedes que ahora las resistencias R equivalente en paralelo y R3 se encuentran conectadas en serie, por lo tanto también pueden ser reducidas a una resistencia. Y finalmente nos queda que del circuito original en la parte A hemos llevado a un circuito elemental que se observa en la figura C, donde la única resistencia es R equivalente en serie, conectadas claramente a la misma batería. Bueno, para su cálculo, primero de todo vamos a calcular cuánto vale R equivalente en serie. R equivalente en serie es R3 más R equivalente en paralelo. En tanto que para calcular R equivalente en paralelo, recuerden ustedes que 1 sobre R equivalente en paralelo es la suma de las resistencias, en este caso R1, la inversa de R1 más la inversa de R2. Según me dice el problema, R1 es 12 ohm y R2 son 6 ohm. De ahí es que 1 sobre 12 más 1 sobre 6 ohm me da 3 sobre 12 ohm, resultando entonces que R equivalente en paralelo es 4 ohm. Y, por lo tanto, R equivalente en serie es 16 ohm. ¿Para qué hago todo esto? Para calcular la corriente que hay en el circuito elemental de la parte C. La corriente va a ser I3, la única corriente que hay acá en el circuito C es I3, y es delta B, que es la delta B de la batería, dividido R equivalente en serie. I3 resulta ser 64 volt dividido 16 ohm me da 4 amperes. Es decir, la corriente en C, en el circuito C, es 4 amperes. Pero ¿qué ocurre? El circuito C vino del circuito que era la figura B, en donde R3 y R equivalente en paralelo estaban en serie. Por lo tanto, en la parte B también la única corriente va a ser I3. O sea que yo ya conozco cuánto vale la corriente en I3. Y como conozco también el valor de I3 a través de la ley de Ohm, delta B es igual a I por R, puedo calcular la tensión que hay en la resistencia R3. Bueno, muy bien, pero ahora, ¿qué ocurre con la resistencia R equivalente en paralelo, que está acá en la figura B? La figura B vino de la figura A, que era esta que está acá.
Entonces, des en cuenta que en este nodo, ¿por qué identifico que este es un nodo? Y porque ahí o convergen o divergen tres conductores. Un conductor es el que lleva la corriente I3 y aquí se debe cumplir el hecho de que cuando la corriente I3 llega al nodo, se bifurca en una corriente I1 y en una corriente I2. Y por la conservación de la carga, I1 más I2 tiene que ser igual a I3. Además, como dijimos que la tensión en R1 y la tensión de R2 tienen que ser iguales porque están conectadas en paralelo, yo sé que I1 por R1 tiene que ser igual a I2 por R2, de donde resulta que I1 es R2 sobre R1 por I2. Como yo conozco cuánto vale R2, 6 ohm, y R1, 12 ohm, encuentro que I1, la corriente I1 es la mitad que la corriente I2. Por lo tanto, si I1 es I2 sobre 2, reemplazada esta relación en la conservación de la carga, encuentro que I1 es un tercio de I3 e I2 es 2 tercios de I3. Así resulta que R1, la corriente por R1 es 4 tercios. ¿Por qué 4 tercios? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. La corriente es 4 tercios porque I1 es 4 tercios porque I3 vale 4 ohm, perdón, 4 amperes. Entonces, I1 va a ser 4 por dividido 3 amperes. Entonces tengo que la corriente es 4 tercios de amperes. En tanto que por R2 circula una corriente de 8 amperes, de 8 tercios de amperes, y por R3 ya habíamos dicho que circula 4 amperes. Como conozco las corrientes y conozco el valor de las resistencias, por ejemplo, la resistencia R1, ¿cuánto valía? Y habíamos dicho que la resistencia R1 valía 12. 12 por 4 tercios es 16. Este valía 6 por 4 tercios, me da 16. Y acá esta valía 12 por 4, me da 48. ¿Cómo hago para hallar la potencia? Y la potencia es el producto de la corriente por la diferencia de tensión. Haciendo 4 tercios por 16, 8 tercios por 16 y 4 por 48 obtengo la potencia en watts. Esta es una cuenta que pueden hacer ustedes. Así llegamos al problema 5. Noten ustedes que en el problema 5 me piden también llenar una tabla, que es la que está aquí. Bueno, vamos a comenzar por esa tabla. En la parte A está el circuito que se observa en la guía de trabajos prácticos. Noten ustedes que R3 y R4 están en paralelo, por lo tanto, el circuito de la parte A se reduce al de la parte B, donde ahora tengo tres resistencias, R1, R2 y R equivalente en paralelo. Estas tres resistencias están en serie. Por lo tanto, puedo reducirla a una sola resistencia que es R equivalente en serie, que se observa aquí en la parte C. La parte C es un circuito que no es elemental. ¿Por qué? Porque el circuito elemental contiene una resistencia y una batería, y acá tengo dos baterías. Bueno, para hallar la corriente en el circuito, que es del circuito de la parte C, primero tengo que hallar R equivalente en serie. Recuerden que R equivalente en serie es R1 más R2 más R equivalente en paralelo. ¿Cuánto vale R equivalente en paralelo? Bueno, la inversa de R equivalente en paralelo es
la inversa de R3 más la inversa de R4. Esto es, puesto que R3 y R4 tienen el mismo valor numérico, 6 ohm, resulta que R equivalente en paralelo, la inversa de R equivalente en paralelo, es 1 sobre 3 ohm, es decir, que R equivalente en paralelo es 3 ohm. De aquí resulta que R equivalente en serie son 10 ohm. Es decir, que en el circuito C, que está en la figura C, la resistencia equivalente tiene el valor de 10 ohm. Ahora vamos a ver cuánta corriente pasa a través de esa resistencia. Para hacer eso, y bueno, yo no sé cómo se hace esto, porque ahora yo lo sé en un circuito elemental, pero aquí tengo dos baterías. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, cuando uno no sabe cómo hacerlo, hay que hacerlo a través de calcular la circulación en un camino cerrado. Tampoco sé cuál es el sentido de circulación de la corriente. Voy a asumir, recuerden que la corriente en esta resistencia, en R equivalente en serie, puede ir de 4 a 1 o de 1 a 4. Bueno, ¿cómo hago yo esto para saber cuál de las dos es? Y elijo una. Si al terminar el problema me da que esa corriente es positiva, quiere decir que elegí bien. Si no, tendré que cambiarle el sentido de circulación. Entonces elijo que la circulación de la corriente por la resistencia equivalente en serie es de 4 a 1, es decir, la que se ve en la figura. Y ahora, para calcular la corriente, hago la circulación de campo eléctrico alrededor del único camino cerrado, 1, 2, 3, 4, 1. Salgo de 1 y vuelvo a 1, ¿eh? Siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj. Bueno, cuando voy de 1 a 2, paso por delta B1, por la batería 1. Noten ustedes que yo acá voy de más potencial a menos, la bajada. Recuerden que las subidas eran negativas, por lo tanto las bajadas son positivas. Entonces esto me da delta B1. Cuando voy de 2 a 3 no tengo diferencia de tensión porque el punto 2 y el punto 3 están al mismo potencial por estar conectados a través de un cable conductor ideal. De 3 a 4 paso por la resistencia delta B2. Delta B2 voy de menos a más, es una subida de potencial, por lo tanto es menos delta B2. Y cuando voy de 4 a 1, paso por la resistencia R equivalente en serie en el sentido de la corriente que yo elegí. Por lo tanto, la diferencia de tensión es positiva. Esto es igual a I por R equivalente en serie y esto es igual a 0. De aquí, despejando, obtengo que la corriente es delta B2 menos delta B1 sobre R equivalente en serie. Recordando que, según el problema, delta B2 es 15 voltios y delta B1 es 1 voltio, tengo 15 voltios menos 1 voltio dividido 10 ohms, resultando entonces que me da una corriente positiva, quiere decir que elegí bien el sentido de circulación, y el valor numérico de esa corriente es 1,4 amperes. Bueno, así es que en el circuito de la figura C, la única corriente que circula ahí es 1,4 amperes. Pero la figura C vino de la figura B, que es esta que se encuentra aquí. Noten ustedes que como se trataba de tres resistencias en serie, por las tres resistencias circula la misma corriente, 1,4 amperes. Así que por R1 y R2 circulan 1,4 amperes. Y también circulan 1,4 amperes por la resistencia R equivalente en paralelo, pero R equivalente en paralelo vino del circuito que está arriba. De R3 y R4 que estaban en paralelo. ¿Qué ocurre cuando la corriente I llega al nodo? Cuando llega al nodo, se bifurca en una I3 y en una I4. Como I3 e I4 están en paralelo y las resistencias son iguales, las corrientes I3 e I4 van a ser iguales. Y como en el nodo se cumple que I, que era 1,4 amperes, es igual a la suma de I3
más I4, se tiene que I es, por ejemplo, 2 veces I3, es decir, que I3 es I sobre 2, es decir, 0,7 amperes. Es decir, que tanto la corriente I3 como I4 son iguales a 0,7 amperes. De ahí concluimos que la corriente por R1 es 1,4 amperes, por R2 es 1,4 amperes, por R3 y R4 es 0,7 amperes. ¿Cómo obtengo el voltaje en cada resistencia? Y multiplico el 1,4 amperes por el valor de la resistencia R1. Lo propio hago para la resistencia R2, R3 y R4. Así se obtienen los valores de tensión que se observan en la tabla. ¿Cómo hallo la potencia? Y multiplico la tensión por la corriente y eso me dará la potencia en vatios. Bueno, esto es algo que ustedes pueden hacer. Con esto hemos terminado el problema y ahora vamos al problema. Terminamos el problema 5. Vamos a dejar el problema 6 y el 9 lo vamos a dejar y vamos a hacer el problema 7. El problema 7 es un calefactor de inmersión de 500 vatios. Se coloca en un recipiente que contiene 2 litros de agua a 20 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tardará en elevarse la temperatura del agua hasta su temperatura de ebullición? Suponiendo que el agua absorbe el 80% de la energía disponible. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. A mí me dicen, esto es lo que ustedes, una de las aplicaciones prácticas que tiene una de la resistencia eléctrica. Dijimos que la resistencia eléctrica es un elemento disipativo. Es decir, que la energía que entrega la batería o el agente externo que está haciendo trabajo en mover las cargas, la resistencia la disipa en forma de calor. No es la única, pero es la más común. Bueno, así es que yo, para calentar 2 litros de agua, para llevarla a la temperatura de ebullición, es decir, llevarla a los 100 grados centígrados, vamos a suponer que estamos en condiciones de presión y en condiciones normales de presión, condiciones normales de presión, bueno, la temperatura de ebullición son 100 grados. Y tengo que esos 2 litros de agua están a 20 grados centígrados. Y entonces utilizo un calentador eléctrico. Voy a la ferretería a comprar ese calentador eléctrico y el fabricante me dice que es un calentador que disipa, es una resistencia en definitiva, que disipa 500 vatios. Pero en realidad, de esos 500 vatios, solo el 80% está disponible para calentar el agua. El otro 20% se pierde porque, vaya a saber por qué, habría que preguntárselo al fabricante. Así que la potencia efectiva es el 80% de lo que dice de los 500 vatios, es decir, 400 vatios. Bueno, a mí me piden el tiempo que va a demandar enchufar esto a una línea, a algún agente externo, puede ser Edesur. ¿Cuánto tiempo me va a demandar para llevar esos 2 litros de agua a 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Y bueno, el tiempo no es otra cosa, puesto que la potencia es la variación de energía por unidad de tiempo, el tiempo es la variación de energía dividido la potencia efectiva. Ahora, ¿la energía de dónde sale? Bueno, yo supongo que este recipiente lo tengo así abierto, es un recipiente abierto, por lo tanto la energía la puedo calcular como la capacidad calorífica a presión constante por la cantidad de masa por la variación de temperatura. La capacidad calorífica
a presión constante, porque recuerden que si el recipiente está abierto, está a presión constante. La capacidad calorífica del agua es 4,18 Joule por centímetro cúbico por grado Kelvin, y T es la temperatura absoluta, es decir, medida en grado Kelvin. Por lo tanto, voy a tener que los 400,18 Joule por centímetro cúbico por grado Kelvin, que es el calor específico a presión constante, por 2000 centímetros cúbicos, que es el volumen o la masa de agua que tengo que calentar, por la variación de temperatura. Recuerden que la temperatura final es 100 y la temperatura inicial es 20, o sea, 80 grados Kelvin. Resulta que la variación de energía son 668.800 joules. Esto dividido la potencia efectiva, que son 400 watts, o sea, joule por segundo, me da que son 1672 segundos, es decir, 27,8 minutos. Es decir, más o menos tengo que esperar media hora para que esos 2 litros de agua pasen de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Qué me dice la parte B? La parte B me dice que cuánto tiempo más tardará en evaporarse la mitad del agua. Yo acá ya tengo el agua a los 100 grados. Ahora quiero que se evapore la mitad. Recuerden que cuando uno, en estos casos, está lo que se llama una transición de fase, en donde del estado líquido pasa al estado gaseoso. Es una transición de fase de primer orden, y esas transiciones de fase de primer orden están caracterizadas ¿por qué? Porque existe lo que se conoce como calor latente. Y la variación de energía, porque recuerden que mientras está la transición de fase, mientras el agua se evapora, no cambia la temperatura, o sea que la temperatura sigue siendo 100 grados. Siguen siendo 100 grados centígrados o 100 grados Kelvin. Perdón, no, siguen siendo los 100 grados centígrados. Y la variación de energía, ¿a qué va a ser igual ahora? Y a la cantidad de masa que tengo que evaporar por el calor latente de vaporización. La masa es 1 kilogramo, porque si 2 era la masa total y yo la mitad tengo que evaporarla, es 1 kilogramo, por el calor latente, que son 2.264 kilojoules por kilogramo, resultando entonces que la variación de energía son 2.264 por 10 al cubo joule. De ahí es que el tiempo que debo esperar para que se evapore es la variación de energía dividido la potencia efectiva. Esto nos da 5.660 segundos, es decir, tengo que esperar 94 minutos, 1 hora y media. Es decir, en 2 horas, teniendo en cuenta, yo tenía originalmente el recipiente con agua, 2 litros de agua a 20 grados centígrados, tengo que esperar 30 minutos para llevarlo a los 100 grados y una hora y media para que se evapore la mitad. O sea que en total en 2 horas voy a tener que todo el agua que la mitad del agua se me habrá evaporado. Bueno, vamos ahora al problema 8. Y el problema 8 habla de un calefactor por radiación de 1250 vatios. Se fabrica en forma de tal forma que opera a 115 voltios. Y pregunta, ¿cuál será la corriente del calefactor? ¿Cuál será la resistencia de la bobina calefactora? ¿Y cuántas kilocalorías irradia el calefactor en una hora? Bueno, para eso vamos a ver. Vamos a la parte A. Yo sé que la potencia es I por delta B.
Por lo tanto, como me dicen que la potencia es 1200 vatios y delta V son 115 voltios, la corriente que circula por por la bobina calefactora va a ser 10,8 amperes, es decir, los 1250 vatios dividido los 115 voltios. Recuerden que vatio es joule por segundo y volt es joule sobre coulomb. Noten ustedes que joule con joule se me va y este cociente resulta ser coulomb por segundo, que es ampere. En la parte B, que yo tengo que hallar la resistencia eléctrica de la bobina calefactora, yo sé de la ley de Ohm que delta V es igual a I por R. Es decir, R es delta V sobre I. Delta V son 115 voltios, la corriente I es 10,8 amperes, que es lo que acabo de calcular. Resulta que la resistencia es 10,6 de Ohm. Y finalmente, la parte C, si yo quiero saber cuánta energía irradia en una hora, la potencia por delta T me va a dar esa variación de energía. La potencia son 1200 vatios, en una hora son 3600 segundos, esto me da 4 millones y medio de joules, es decir, 4,5 por 10 a la sexta joules. Recuerden que el joule se puede pasar por 4,18 calorías, entonces obtengo los 1075,5 kilocalorías. Bueno, con esto hemos llegado al problema 8. El problema 9, como el problema 6, los vamos a dejar. Por lo tanto, ya hemos, con esto, concluimos el práctico del día de hoy. Es decir, recuerden ustedes que si quieren, yo estos problemas, esta presentación PowerPoint que tengo de los problemas, se las puedo enviar, no tengo inconveniente. Y ahí ustedes pueden ver con más detalle todos los cálculos que hemos hecho. Bueno, alumnos, el día de hoy nosotros hemos comenzado con magnetismo, hemos introducido la ley de Ampère, perdón, la ley de Lorentz, la ley de fuerza de Lorentz, y a ver que alguien acá me dice, sí, por favor, profe, después puede enviar las diapositivas, sí, cómo no. Las del práctico, les envío las diapositivas del práctico, cómo no, no tengo inconveniente. Como les decía, el día de hoy hemos visto en la teoría la ley de Lorentz, que es la ley de fuerzas que nos va a acompañar en todo este estudio del magnetismo, y en el práctico hemos visto la práctica 5. La clase que viene vamos a comenzar con la práctica 6, que es la práctica de magnetismo, y ahí nosotros vamos a introducir, como ya hemos visto el día de hoy, en la teoría, que el magnetismo toma mucho de lo que hemos visto de la clase de corriente eléctrica, por lo tanto, sería importante que también repasen esto que hemos visto y sobre todo repasen producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial nos va a acompañar en todo este curso de magnetismo. Por eso es algo que tienen que conocer, refresquen bastante bien. Bueno, no tengo más nada que decir por ahora. Nos vemos el miércoles en oportunidad, a las 9 de la mañana, en oportunidad que continuaremos con este estudio del magnetismo. Hasta el miércoles, alumnos.